Muy buenas noches. Este día estoy presentando una entrevista grabada a la licenciada Rosa Matilde Rivera de Martínez como tarea asignada a la cátedra de práctica docente de profesor de matemáticas. La licenciada es docente en el Centro Escolar Delfina Rivas Vides de Salazar y tiene como grupo a cargo 9º grado. Mi nombre es Silvia Saray Hernández y soy estudiante de licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad Nacional de El Salvador. El objetivo de la entrevista es investigar los recursos, metodologías y la evaluación que se utilizan en el sistema educativo salvadoreño en la actualidad. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, Saray. Gusto de saludarla, escucharla. Empezamos, Vic. Sí. Bueno, hablando un poco acerca de lo que estaremos tratando en la entrevista, sabemos que debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, el sistema educativo del país tuvo que hacer diferentes modificaciones en la forma en que se imparten las clases, en la forma en que se evalúa y se realizan actividades concernientes al aprendizaje de los estudiantes. Sí. Entonces, en ese ámbito o en ese contexto, vamos a desarrollar las preguntas de la entrevista. Y la primera pregunta dice así: ¿considera usted que ha habido un plan estratégico nacional de continuidad educativa? Sí la ha habido, sí la hay. Este plan estratégico fue puesto en marcha desde el primer momento en que los estudiantes quedaron en casa y los docentes también. E iniciamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en un primer momento a distancia, con los recursos que teníamos en ese momento. Eh, entonces, el Ministerio de Educación considero que fue muy diligente en el sentido que en un primer momento pues, fueron lineamientos de trabajo, después se proporcionó, bueno, en un primer momento quizás fueron lineamientos de trabajo para los docentes respecto al trabajo con los estudiantes a través de guías. Las primeras semanas fueron guías elaboradas por cada uno de los docentes, pero luego el Ministerio de Educación, con un equipo de especialistas, empezaron a elaborar guías por cada una de las asignaturas. Y matemática fue una de las asignaturas donde se empezó a trabajar con esas, no guías, porque tenemos los libros texto y ese es el libro base, pero sí los lineamientos para trabajar con ellos, una programación, eh, primeramente en cuanto a cómo íbamos a avanzar con las lecciones y qué lecciones íbamos a ir trabajando por semana, y los lineamientos u orientaciones tanto para los docentes como para los estudiantes. Entonces, eso fue quizás de las primeras acciones de parte del Ministerio de Educación. Luego, en la medida que fuimos avanzando, bueno, el Ministerio de Educación también empezó a implementar las clases por televisión, brindándole a los estudiantes también estas mismas clases grabadas, de tal manera que los estudiantes tuvieran ese recurso y lo pudieran descargar desde el canal en YouTube de Esmate. Entonces, a medida fueron pasando los meses y hasta la fecha, hemos trabajado con todos los recursos que el Ministerio de Educación le ha brindado tanto a los docentes como a los estudiantes. Entonces, hay diversos recursos que el estudiante puede y al que tiene acceso. Últimamente, y como seguimos trabajando así, el Ministerio de Educación hace 3 semanas le está proporcionando el material impreso a los estudiantes. En matemática específicamente son las orientaciones las que el estudiante puede tener acceso de manera impresa, de tal manera que
podamos garantizar la continuidad de aprendizaje de los estudiantes, garantizando que ellos tengan, cada uno de ellos tengan el libro de texto y el cuaderno de ejercicio. Entonces, le comento todo esto porque es parte del plan estratégico y vamos a seguir trabajando así hasta el día 6 de abril con los estudiantes cuyos padres han decidido no enviarlos a las escuelas por seguridad. Entonces, con ellos vamos a seguir trabajando, ellos desde casa y nosotros apoyándoles como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. En mi caso, personalmente, como yo lo he estado apoyando a estos estudiantes y con los estudiantes cuyos padres han autorizado que lleguen a los centros escolares, pues ya de manera presencial se va a trabajar con ellos. Entonces eso es parte de lo que hasta hoy como docentes nosotros tenemos conocimiento y que son parte de este plan estratégico del Ministerio de Educación. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta está relacionada, ¿verdad? Creo que usted ya mencionó un poco acerca de eso, pero vamos a puntualizar un poquito. ¿Cuáles cree usted que son los recursos necesarios para llevar a cabo ese plan? No sé si los que ya mencionó cubrían todas las exigencias del momento o si hubieron otros o habrían otros que harían falta para que se lograran cumplir los objetivos que se tiene en el grado que usted tiene a cargo, licenciado. Sí, aparte de los que yo ya mencionaba, que son las orientaciones de trabajo, tanto para el docente como para los estudiantes, el libro de texto, el cuaderno de ejercicio, la guía metodológica para los docentes. Tenemos, como mencionaba también, las clases televisadas, los recursos o videos en YouTube, los recursos que los pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación, específicamente en ESMATE, pero también se necesita de otros recursos y se ha necesitado de otros recursos si es para tener esa comunicación con los estudiantes y son las redes sociales. Específicamente yo he utilizado WhatsApp, he utilizado las llamadas también, de manera que estos recursos han servido para como estrategia de comunicación para mantener ese contacto con los estudiantes. Además de entre otros recursos, y es que como los estudiantes a veces se acostumbran o uno sabe cómo lo lleva en cuanto al desarrollo de las clases y yo les he grabado algunas clases, algunos en tiempo real, otros no, porque la zona donde yo trabajo es rural y la mayor parte de los varoncitos, pues como las clases son en la tarde, ellos siempre han tenido como esa costumbre de trabajar o de ocuparse en alguna actividad en la mañana. En ese sentido, como no han estado llegando al centro escolar, pues han ocupado algunos todo el día para trabajar y entonces las clases han sido grabadas, algunas veces con la presencia de los estudiantes y otras no, por esa dificultad. Entonces, respecto a esto, pues yo he estado ocupando el recurso digital Meet. Y entonces no es suficiente los recursos que el Ministerio de Educación ha puesto a la disposición de los estudiantes. Como docente yo también he hecho uso de los recursos más adecuados y que me han funcionado para el grupo de estudiantes que yo tengo por el lugar donde ellos viven, tomando en cuenta también las necesidades económicas que la familia tiene y no siempre disponen, ¿verdad?, del recurso económico para poder hacer o recarga para utilizar datos. Entonces, desde el año pasado hasta acá, pues yo he venido ocupando diferentes estrategias que se han adecuado y respecto a esas estrategias, recursos que se han venido a adecuar
de manera que ha sido factible para los estudiantes que yo tengo en noveno grado. Así que respecto a los recursos, yo he ocupado otros. Muchas gracias, licenciada. Con respecto a las metodologías, ¿cuáles son las metodologías que se han utilizado según el plan, licenciada? Y no sé si usted ha utilizado otras también, aparte de las que haya propuesto el ministerio. Mire, yo sí se ha ocupado las metodologías que el Ministerio de Educación ha dispuesto, pero yo he integrado, o sea, yo he integrado parte de estas metodologías que el ministerio pues ha provisto en cuanto al desarrollo de las clases y en cuanto a la forma de trabajo con los estudiantes en el programa en mate, pero yo también en las clases, por ejemplo, en las clases virtuales, cuando he tenido la oportunidad de grabar con ellos la clase, con algunos, porque no todos se conectan, la metodología ha sido participativa, de tal manera que ellos sientan que, como que estemos en el aula, de manera que ellos puedan participar y no solamente me escuchen, proponiéndoles a ellos diferentes recursos, a veces digitales para desarrollar la clase. Entonces la metodología ha sido participativa en ese sentido. ¿Cómo no ha sido posible desarrollar una clase cuando ellos, porque pasa esto también, dentro de las metodologías también que yo he ocupado, es las tutorías, que es cuando el estudiante ha llegado al centro escolar y se les ha atendido de manera individual, porque se les abrió el espacio para que ellos llegaran al centro escolar, para que ellos, y atenderlos con las dudas. Entonces, cada uno en su tiempo, en una hora que no coincidía a veces con algunos compañeros. Entonces, la metodología que yo ocupé fue la del tutoría, atenderlos con las dudas y explicarles aquellos conceptos, ejercicios eh, o actividades propuestas que ellos no tenían claro. Así que ha sido la metodología participativa por un lado y la del desarrollo de tutorías, que a mí me ha funcionado. Desde el momento que ya los docentes el año pasado empezamos a llegar a los centros escolares, pues yo observé que el número no el número, sino la respuesta de los estudiantes, pues aumentó en cuanto al cumplimiento de las tareas, ya que hacían como a distancia, a veces los estudiantes tenían esa dificultad de no entender y a veces la misma desmotivación los hacía no avanzar. Entonces, para mí, quizás yo le puedo mencionar esas dos metodologías, la que he estado desarrollando en las clases virtuales y las que he estado desarrollando cuando ellos han llegado al centro escolar. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta nos dice, ¿considera que los recursos y metodologías han sido eficaces para lograr los objetivos del currículum? Aunque sea, bueno, de parte del Ministerio de Educación, considero que han sido suficientes, pero los docentes hemos tenido que adecuar esos recursos. Algunos de ellos pues han sido más funcionales para el grupo de estudiantes que tenemos en el centro escolar porque son de zona rural, y otros no han sido muy funcionales. Yo considero que de parte del Ministerio de Educación los recursos han sido suficientes para el logro de los objetivos, pero los docentes, conociendo la realidad de los estudiantes en todos los aspectos, aún considerando que han sido suficientes, pero en el grupo con el que trabajamos a veces no funcionan unos, entonces hemos tenido que ocupar otros recursos
o hemos tenido que adecuar lo que el Ministerio de Educación nos ha dado. Y me estoy refiriendo a los recursos digitales, porque los recursos que son los libros, texto, cuaderno de ejercicio, pues eso siempre lo han tenido, pero el acompañamiento no ha sido el mismo. Entonces ahí personalmente yo he tenido que buscar la mejor manera. Y si usted me pregunta si he ocupado la misma metodología desde el año pasado para acá, le voy a decir que no, porque en la medida que han pasado los meses, los estudiantes a veces se aburrieron de una misma forma de trabajo, tuve que cambiar a otra y así he venido trabajando con ellos. Considero que los recursos sí son suficientes, pero los hemos tenido que adecuar a la realidad educativa. Muchas gracias, licenciada. Eh, bueno, aquí son varias preguntas en una, pero para enfatizar en algo. El centro escolar realizó alguna investigación, bueno, recién empezada la pandemia, sobre ¿Sí? los recursos con los que cuentan los estudiantes para adaptarse a las nuevas exigencias. También qué porcentaje de alumnos tiene acceso a las TIC necesarias, o sea, las tecnologías de la información. ¿Qué disposiciones han habido para los que no cuentan con ellas? Fíjese que tanto así como el centro escolar hacer una investigación, creo que de manera, yo creo que ¿O algún tipo de no, diagnóstico, licenciada? mande. ¿O algún tipo de diagnóstico, le digo, o alguna manera de ver cómo los niños se adapten, los estudiantes se adapten a las nuevas metodologías? Fíjese que el año pasado, cuando empezamos a trabajar así, yo creo que a todos nos tiraron al agua, o sea, así de repente. Y no tuvimos como un tiempo para investigar quizás anticipadamente qué estudiantes contaba con los recursos necesarios para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el camino nos fuimos dando cuenta de esa información, que quienes contaban con los recursos y quienes no, por la poca respuesta que tuvimos de los estudiantes. Y la no respuesta de los estudiantes venía amarrada, digámoslo así, con la falta de estos recursos. Entonces, recursos que de dispositivos actualizados donde pudieran descargarse las guías, la disposición económica, porque pasa algo que muchas familias, bueno, algunas familias del grupo de estudiantes de de noveno, fueron muy claros en algún momento en decirme que ellos preferían comer y no estar haciendo recargas porque no les alcanzaba para ambas cosas. Entonces, esas situaciones, pues nos fuimos dando cuenta en el camino. Realmente nadie estábamos sabedores de si los estudiantes estaban preparados o no para continuar su proceso de aprendizaje de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hubo después? Y yo creo y estoy segura que el Ministerio de Educación tuvo luego, también ellos no sabían qué tan preparados estábamos todos, docentes y estudiantes. El Ministerio de Educación, como empezó a monitorear, empezó a hacer investigaciones sobre cómo estaba la situación de los estudiantes bajo esta modalidad, se dio cuenta de esta situación, de que no todos los estudiantes tenían acceso a estos recursos, no estaban preparados. De ahí que el año pasado empezaron a imprimirse las guías, pero no para todos los centros escolares ni para todos los alumnos. Por ejemplo, en el centro escolar donde yo trabajo, el año pasado estaban imprimiendo, pero bajo la responsabilidad de la dirección, o sea, el costo de tanto de papel como de la tinta y tener el acceso a la impresora fue por, por la responsabilidad de la dirección.
A partir de este año es que empezaron a entregarse guías del Ministerio de Educación al centro escolar, hace como 3 semanas. Pero antes de estas 3 semanas, de parte de la dirección estuvieron entregando guías a aquellos estudiantes, como los que yo mencionaba. No tienen el dispositivo, que es el celular, un celular actualizado, con una capacidad de descarga para poder descargar las guías, tampoco por el recurso económico. Entonces yo creo que eh, como parte de los lineamientos del Ministerio de Educación vino a solventar esta situación y a paliar un poco la problemática a las familias de los estudiantes que no podían continuar por esas situaciones que yo le mencioné, que fueron realmente dos, que es la falta de un celular adecuado y la falta de recurso económico para estar eh, recargando y obteniendo datos. Muchas gracias, Lick. La siguiente pregunta, dentro de los modelos de evaluación, aquí mencioné algunos, pero usted me puede indicar si se utilizan otros, clásico, alternativo, curricular, entre otros. ¿El modelo adoptado por el centro escolar ha sido funcional en el contexto de la pandemia? Bueno, el nuevo contexto educativo, ¿verdad? Dentro de la situación en la que están, licenciada. El modelo de evaluación. Sí. Eh, El que se yo, está utilizando ahorita en la situación actual. el modelo de evaluación está determinado aún por el Ministerio de Educación, pero se le ha dado, porque hay actividades que, bueno, todas las guías traen actividades que esas tienen un porcentaje de la nota. Cada una de estas actividades son ponderadas. En el caso de matemáticas, no está, no hay una ponderación, pero sabemos que el trabajo en matemáticas es la resolución de guías. Yo creo que queda a criterio de cada docente eh, poder o determinar cómo va a evaluar al estudiante en cuanto a la evaluación sumativa, pero también como parte de los lineamientos del Ministerio de Educación es la evaluación formativa y prácticamente desde el año pasado se le dio bastante importancia a este tipo de evaluación, de tal manera que pudiéramos lograr en el estudiante eh, una, can, una ¿qué? Cantidad de respuesta de estudiantes significativa, de tal manera que no se sintieran frustrados, que ellos avanzaran y dentro de sus capacidades. Y yo creo que en lo personal, yo he hecho algunas consideraciones y no todos los estudiantes los he evaluado de la misma manera. A no todos, o sea, algunos han respondido y fueron al día, trabajando al día con las guías. Otros no, otros iban haciendo el trabajo, pero iban desfasados. Entonces, al momento de evaluarlos, porque hubo un momento en que se ingresaron notas para el periodo 2 y para el periodo 3, a cada uno de ellos, yo a cada uno de ellos los evalué de manera diferente. O sea, haciendo las adecuaciones curriculares aún para la evaluación. En ese sentido, creo que sí ha sido funcional, porque en mi caso, tomando en cuenta el grupo de estudiantes que tengo en 9º grado, que el año pasado estuvo en 8º, creo que sí funcionó la forma de evaluación, que fue integrada la evaluación formativa como la sumativa. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta, según su percepción, ¿qué problemas de aprendizaje han presentado los alumnos
a raíz de los cambios efectuados, es decir, la falta de recursos y la nueva situación de aprendizaje a la que han tenido que enfrentarse y otros problemas similares, problemas asociados, ¿verdad? Sí. Aparte de los que normalmente se tienen en el aula, que no todos los niños aprenden de igual manera. No sé si podría mencionarme algunos, licenciada. Bueno, aparte de los que ya mencionaba, yo le puedo comentar. La zona es rural. Y lo que le comentaba acerca de los alumnos. Algunos alumnos trabajan y reciben una remuneración económica. Otros, digamos, no trabajan afuera, pero sí tienen responsabilidades en sus hogares. Las niñas de igual manera. Yo le puedo mencionar el caso de 3 de esas estudiantes que sus mamás tienen negocios o que tienen responsabilidades en casa, y desde los 2 años anteriores que yo he estado trabajando con este grupo, he observado que los estudiantes, algunos, yo tengo quizás ese mismo comportamiento, lo he observado en grados anteriores también. Pasa que ellos, dadas las responsabilidades o las ocupaciones que tienen en la casa, ellos ocupaban el tiempo de la escuela, de permanencia en la escuela, para poder avanzar con las tareas. De hecho, a veces ellos preferían terminar en la escuela los ejercicios y no llevárselos de tarea. Entonces, viendo yo esa situación, a veces los motivaba para que ellos pudieran avanzar y que no se llevaran la tarea, porque en muchos de los casos, cuando yo iba a calificar la tarea asignada en la clase anterior, resultaba que no la presentaban por esa situación, que no les había quedado tiempo. Entonces, en ese sentido, uno de los problemas que yo observé fue esa situación, la misma situación. En el momento de pedirles, porque bastantes meses, ellos estaban enviando las capturas de estas tareas realizadas, y cuando yo les empezaba a pedir las tareas, algunos de los estudiantes, tanto de las alumnas como de los alumnos, justificaba que no les quedaba tiempo. Los varones porque trabajaban y las niñas porque les ayudaban a sus mamás en los negocios, en el negocio que ellas tienen. Entonces, ese fue un problema. Ese fue siempre un problema por el cual ellos no pudieron avanzar como debían. La otra situación fue que muchos estudiantes no se adaptaron a esa modalidad. No se adaptaron. Y todavía algunos estudiantes siguen así, pero no se adaptan. O sea, para ellos ha sido bastante difícil. Y de hecho ellos lo comentaban, ¿verdad? Que preferían estar en la escuela y no trabajar de esta manera, porque implicaba pues una serie de situaciones como las que mencioné en la pregunta anterior. La falta de adaptabilidad a esta modalidad provocó la desmotivación de ellos. Entonces, los problemas que yo veo asociados al trabajo en esta modalidad es la falta de tiempo por las responsabilidades en el hogar y la falta de adaptabilidad, y eso como consecuencia la desmotivación. Así que sí, ellos han respondido, pero van ahí, y como docente he estado ahí siempre pendiente para poderles motivar, para si se han quedado, pues parte de la motivación es darles oportunidades para que vayan entregando la guía en la medida que ellos vayan avanzando. Muchas gracias, licenciada. Esas serían las preguntas que estaban de Propuestas. parte. Sí, muchas gracias. Bueno, Saraí, un gusto. Le agradezco mucho, licenciada, haberme apoyado en la realización de la encuesta. Son muy importantes las observaciones que usted ha dado, y no sé si quisiera agregar alguna cosa más o algún dato más acerca de
de la temática? ¿O nos quedamos hasta aquí? No, quizás hay solamente comentarles, Saraí, que hay que tomar en cuenta que lo que yo mencionaba, que desde el año pasado para acá, pues la metodología o la forma de trabajo con los estudiantes ha ido cambiando. Y hoy que los estudiantes regresan, un grupo regresa al centro escolar y otro grupo se queda en casa, la metodología de trabajo va a cambiar un poco por esta situación. Entonces, ahí cambia, ¿verdad? Lo que el comentario va porque no podemos hablar de una misma metodología eh, para este año. Ya venimos trabajando con una y nos va a tocar adaptar la metodología de tal manera que esta funcione para los estudiantes. Solamente eso, a ver qué pasa en este regreso a clases. Bueno, esperamos que todo salga muy bien, ¿verdad, licenciado? Le Sí, agradezco mucho su colaboración. Feliz noche. por nada, Saraí, ha sido un gusto y estoy a la orden para lo que usted necesite.